Muy buenas tardes, señores. Vamos a dar inicio a nuestro webinar de reciclado a profundidad estabilizado con emulsiones asfálticas. Primeramente, haciendo una reflexión de por qué debemos de trabajar con estas labores o con estas labores de reciclado o con esta tecnología de pavimentación. En realidad, el tema de los reciclados hoy en día, más que una moda, acaba siendo un tema de responsabilidad social que tenemos todos los habitantes de este planeta, ya que, como todos sabemos, nosotros tenemos un problema muy severo por el tema de contaminación y lo cual viene generando muchos efectos de gases invernadero, muchos problemas que aquejan al medio ambiente y que, bueno, una de las formas de ir mitigando todos esos grandes impactos que nosotros generamos con el medio ambiente es de poder generar, pues, soluciones más sostenibles, soluciones más amigables con el medio ambiente. Y en línea con ello, tenemos, pues, a los reciclados a profundidad estabilizados con emulsiones asfálticas, tecnología bastante antigua, pero que hoy en día se le está dando muchísimo valor debido a que con esta tecnología nosotros podemos reutilizar materiales que ya cumplieron su ciclo de vida y no solamente reutilizar una vez, los podemos reutilizar dos, tres, cuatro veces, o sea, no hay problema porque dentro de esta técnica de reciclado a profundidad estabilizado con emulsiones, en realidad lo que estamos reutilizando básicamente son los agregados, ya que estos, aunque teniendo el cemento asfáltico dentro de su composición, dentro de parte de la mezcla, acaban trabajando como agregados negros, si queremos llamarlo de esa forma. ¿Por qué? Porque finalmente, pues, al ser una solución en fría, no es que se activen ni mucho menos, o sea, no es una técnica de reciclado en caliente donde el ligante asfáltico se va a activar, va a otorgar sus propiedades reológicas y todo ello, ¿no? En este caso, más va a trabajar como un agregado negro, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos reutilizarlos varias veces, no hay ningún problema. Entonces, esto es una técnica, la verdad, que bastante interesante. Otra cosa muy interesante es que dentro de esta técnica de reciclado a profundidad no es como en las técnicas de reciclado de mezclas asfálticas en caliente, donde nos preocupamos muchísimo por el tema de la reología del ligante asfáltico envejecido, de cómo ese ligante asfáltico envejecido nosotros podemos reutilizarlo, en qué porcentaje, y muchos países a veces hablan, oye, usamos 30%, 40%, y la verdad es que hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Entonces, es diferente. En las mezclas asfálticas en caliente uno tiene que tener muchísimo cuidado con ello. Inclusive se habla de agentes rejuvenecedores y siempre a veces lo ponemos como agentes rejuvenecedores porque así lo conocen en el mercado. En realidad yo prefiero llamarlo agentes de reciclado. ¿Por qué? Porque particularmente para mí no existe ningún material que rejuvenezca el asfalto como tal. Lo que hace es volver a darle sus propiedades físicas, volver a darle ciertas propiedades reológicas, pero ya el tema de la parte química del asfalto, nada le va a devolver. Ya lo que ya hay presencia de carbonilos, de sulfóxidos, ya eso no lo va a cambiar. O sea, el tema de la polaridad y todo eso, no hay forma de cambiar en el asfalto. Entonces, a veces el hecho de decir, oye, podemos reciclar, no sé, en grandes proporciones y podemos utilizar estos agentes rejuvenecedores, en realidad hay que tener mucho cuidado. Y fue algo que, por ejemplo, en las últimas semanas estuvimos hablando en un congreso en México, en el cual uno, la verdad, tiene que tener mucha conciencia en esto, ¿no? Entonces, en los temas de reciclado en caliente, uno tiene que ir con mucho cuidado y trabajar con cuidado, no emocionarse, yo lo digo, no emocionarse con querer utilizar altos porcentajes de RAF. Recordemos que Estados Unidos, por ejemplo, en términos de reciclado, viene trabajando muchísimos años y sin embargo, hoy en día, de acuerdo a la última estadística que presentaron también hace poco de un mes en un curso que hubo de la Federal Highway Administration, ellos están utilizando en promedio en las mezclas asfálticas en caliente el 22% de RAF en sus mezclas recicladas. Entonces uno dice, oye, y ellos fueron subiendo de 16, 17, inclusive tengo la curva en algún webinar que hablemos sobre reciclado de mezclas asfálticas en caliente, tocaremos esos temas. Eh, pero en las mezclas asfálticas en caliente hay que tener mucho cuidado con ello, muchísimo cuidado. En estos casos de reciclados a profundidad, nosotros podemos reutilizar ese material por más que esté con un nivel de envejecimiento muy elevado, muy severo,
podemos utilizarlo sin ningún problema. Y esa es la ventaja de esta técnica. La ventaja de esta técnica de reciclado a profundidad es que nosotros podemos utilizar esas carpetas asfálticas que uno las puede ver en un estado de deterioro terrible, donde prácticamente el asfalto está con un nivel de envejecimiento extremadamente severo. Nosotros podemos reutilizarlos, ya que aquí la función que van a ejercer básicamente va a ser la de un agregado negro, ¿no? Entonces, eso es importantísimo porque eso nos permite reutilizar al 100% estos materiales que nosotros podamos tener en nuestra carretera. Y no solo estamos hablando de la carpeta asfáltica, sino de repente los materiales de base, ¿verdad? Que pueden estar comprometidos hasta cierto punto y que nosotros también podemos reutilizarlo, ya sea inclusive ajustando la granulometría a través de una adición de un material externo, o de repente si las características del material y las condiciones del proyecto lo permiten, de repente sin necesidad de hacer adición de otro tipo de material y solamente la de un filler activo. ¿Ok? Entonces, yo diría que ese es el enfoque principal de por qué nosotros tenemos que utilizar esta técnica. Y uno siempre dice, oye, ¿y por qué nosotros no podemos utilizar esta técnica y además de eso otras técnicas? ¿Por qué tiene que ser con emulsión? A veces siempre me preguntan los colegas, ¿por qué tiene que ser con emulsión? ¿Por qué no puede ser otras técnicas de reciclado? Puede ser otras técnicas, no hay ningún problema. Y todas las técnicas de reciclado son buenas, son buenísimas, señores. Pero eso sí, es importante que ustedes tengan un análisis del material que ustedes van a reciclar. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero con este tema de análisis del material? Porque existen algunas técnicas de reciclado que requieren ciertas consideraciones. Por ejemplo, existen técnicas de reciclado que requieren que los agregados no sean reactivos, que requieren que la temperatura ambiente esté, no sé, pues a 15 grados y en ascenso, que requieren que el material esté a una temperatura elevada, que requieren una cierta cantidad de finos. No sé, un pasante en la malla 200 de un mayor al 8% o entre 8 a 12% lo ideal, qué sé yo. Entonces tienen una serie de requisitos, ¿verdad? Entonces uno tiene que analizar cuál es la técnica que va a usar y en función a la técnica que va a utilizar, ver cuáles son esos requisitos y estar seguro de que los materiales que va a reciclar cumplan con todos esos requisitos, que las condiciones climáticas en las cuales va a trabajar cumplan esas condiciones, ¿ok? Entonces es importantísimo eso. Y ahí está justamente una de las cosas muy importantes del por qué reciclar con emulsiones asfálticas. Primeramente, yo diría por qué reciclar con emulsiones asfálticas, porque estos materiales los utilizamos a temperatura ambiente. Yo diría que ese es el primer punto clave. Y al utilizarlos a temperatura ambiente, nosotros vamos a eliminar los riesgos de accidentes, riesgos de daños al medio ambiente, vamos a reducir nuestra huella de carbono porque nosotros no tenemos que calentar el material, entonces nosotros no vamos a consumir energía en ese tema de calentamiento, como por ejemplo podemos utilizar en otras técnicas, ¿verdad? Entonces, esa es una de las razones principales. La segunda razón por la que esta técnica de reciclado con emulsiones, nosotros podemos hacerlo en cualquier condición climática. Siempre que estemos arriba de los 0 grados, la podemos hacer. Nosotros hemos hecho trabajos de reciclado estabilizado el año pasado. Estuvimos haciendo un trabajo entre los 4.600 a 4.700 metros sobre el nivel del mar, en una zona muy, muy, muy fría, y sin ningún problema. Hace 8 años hicimos trabajos de reciclado estabilizado con emulsión asfáltica en una zona muy cercana a la que hicimos el año pasado, y trabajamos también a una altitud de 4.800 inclusive metros sobre el nivel del mar, con muchísimo éxito, donde inclusive hasta hoy en día ese trabajo de reciclado estabilizado con emulsión, el cual fue recubierto con una capa de micropavimento, se encuentra estable, ¿verdad? Entonces, esos son casos de muy buenas prácticas y lo que muestra la eficiencia de esta técnica en condiciones climáticas inclusive bastante frías, en condiciones climáticas donde de repente otras tecnologías probablemente no van a poder funcionar. Entonces, esta tecnología hace que sea muy fácil su uso, hace que sea muy, muy amigable. Otra cosa referente a los materiales. Les decía, en las otras técnicas hay que evaluar los materiales. En esta técnica, el tema de los materiales es una técnica que podría decirla muy noble, ¿por qué? Porque permite todo, o sea, no necesito tener una cantidad de finos elevada, puedo tener una cantidad de finos extremadamente pequeña y no hay ningún problema porque finalmente
lo que hace la emulsión asfáltica es generar cohesión en tanto en la fracción gruesa como en la fracción fina, y de esa forma, al generar cohesión, nos genera una gran resistencia en los materiales que nosotros vamos a empezar a estabilizar, pero no solamente una resistencia por términos de cohesión, sino también una resistencia a la humedad, porque de alguna manera, dependiendo del porcentaje de emulsión que tenga en el diseño, esto genera mayor resistencia a la acción del agua, ¿verdad? Entonces eso siempre es lo que buscamos en las técnicas de pavimentación, porque siempre nuestro mayor enemigo es el agua. ¿Ok? Entonces, y finalmente, pues esta técnica a nosotros lo que nos permite es poder reciclar todo tipo de materiales, ¿no? Ya sean materiales de carpetas asfálticas, bases granulares, la mezcla de estos dos, inclusive en muchos casos tratamientos superficiales ya pueden ser simples, dobles, que están sobre una base granular, que también las podemos reciclar, ¿verdad? Entonces, esta técnica nos permite a nosotros poder reutilizar cualquiera de esas capas que ya finalmente cumplieron su ciclo de vida. Muy bien, entonces, si nosotros nos enfocamos específicamente a las carpetas asfálticas en caliente o a reciclado reciclado a profundidad de carpetas asfálticas en caliente, la técnica acaba siendo bastante sencilla y básicamente consiste en tener un equipo, un tren de reciclaje que normalmente es compuesto por una recicladora, una cisterna de agua, una cisterna de emulsión, a través del cual se realiza el trabajo de reciclado, ¿no? Entonces, para estas labores de reciclado, si la vamos a hacer in situ, porque se puede hacer el reciclado in situ, como también se puede hacer en planta, ¿verdad? Si la van a hacer el reciclado in situ, se utilizan recicladoras, ¿ok? Dentro de estas recicladoras, las recicladoras más conocidas en el mercado son las recicladoras del grupo Virgin. Estas fotografías me la cedieron gentilmente los colegas de Virgin, justamente Virgin Brasil y también del grupo IPES aquí en Perú. eh, y me la cedieron, por eso es que lo muestro en este webinar. Entonces hay diferentes tipos de recicladoras, de diferentes potencias, ¿verdad? De diferentes anchos de tambor en función de las necesidades que ustedes vayan a tener en el proyecto que ustedes vayan a desarrollar. Entonces existen recicladoras, por ejemplo, como la WR200, la WR240, la WR250, y en todas ellas cada una tiene características diferentes, pues en función a ancho de trabajo, potencia de trabajo, profundidad y todo ello, ¿no? Entonces, finalmente, ¿cómo esto funciona, señores? Esto en realidad consiste pues en reciclar la capa de pavimento asfáltico totalmente envejecido. Nosotros podemos tener una carpeta asfáltica ya sea de 10 centímetros, 7 centímetros, 5 centímetros, no lo sé. Puede ser el espesor que tenga el proyecto, no hay problema con ello. Entonces, lo que todo proyectista va a definir siempre es un espesor de reciclado. Lo que recomendamos es que siempre esos espesores de reciclado sean mayores a los 15 centímetros. ¿Por qué necesitamos que esos espesores de reciclado sean mayores a 15 centímetros? Porque si hacemos en menores espesores, resulta muy difícil evaluar las densidades de compactación, resulta muy difícil el acomodamiento de las partículas, el proceso constructivo y todas esas cosas. Lo ideal es siempre trabajar con espesores mayores a 15 centímetros de reciclado, 15 centímetros, 20, 25, ¿no? Dependiendo del diseño estructural de reciclado que se vaya a hacer. Entonces, ahí lo que se va a reciclar es el espesor total de la carpeta asfáltica envejecida existente y parte de la base granular, y por ello es que a esta técnica lo llamamos como reciclado a profundidad. ¿Ok? Por otro lado, nosotros también podemos reciclar en planta, ¿verdad? No necesariamente tenemos que hacer reciclado in situ, podemos hacer reciclado en planta. Podemos hacer reciclado en planta y utilizando estas recicladoras en planta. eh, entonces, en estas recicladoras en planta, que también podemos utilizarlo en un acopio, en una zona donde nosotros vayamos a copiar el RAF, nosotros podemos hacer las labores de reciclado, ¿correcto? Entonces, tenemos tanto la opción de reciclado in situ como el reciclado en planta. Entonces, ustedes saben que definitivamente siempre se va a ir por la opción más económica. La opción más económica siempre será el reciclado in situ, puesto que el reciclado en planta
conlleva pues a tener que levantar el material, eh, transportar a una zona, a un área de reciclado y de ahí nuevamente transportar, y eso implica costos, pero no solo costos, sino eso implica también generar una huella de carbono, y una huella de carbono que generamos por el transporte, porque todo transporte va a implicar consumo de combustible. Y esos consumos de combustible a nosotros nos generan pues una huella de carbono, y nosotros lo que buscamos siempre con estas tecnologías es tener una tecnología lo más verde posible con la menor huella de carbono posible. ¿Correcto? Entonces, siempre la tendencia se enfoca hacia reciclado in situ. Solo que en muchos de los casos no siempre se puede hacer reciclado in situ. Muchas veces se tiene que hacer en plan, ¿correcto? Y muchas veces, inclusive por las profundidades de reciclado que uno tiene que hacer una combinación de estos. Es decir, puede hacer parte de reciclado in situ y parte de reciclado en planta. Entonces, finalmente, uno tiene que estar preparado para ambas opciones. Vamos a hablar más ahora de reciclado in situ. ¿Por qué? Porque es la técnica que más se utiliza y porque, como les decía, pues es la técnica ambientalmente más correcta, porque finalmente es la que nos permite reducir la huella de carbono al máximo, y la que nos permite tener grandes economías en términos de dinero, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de diseño de estas técnicas de reciclado, ¿cómo diseñamos una mezcla reciclada? Hay que tener presente que actualmente no existe un método de reciclado estabilizado con emulsiones normalizado universalmente. Eso hay que tenerlo claro. Está bien, existe una metodología establecida en el AR, ¿ok? Que normalmente la usan en Estados Unidos, ¿no? En Sudáfrica muchas veces utilizan la metodología de la TG2, ¿verdad? Entonces es lo que usan allá. Por eso les digo, no existe una metodología universal. No es como, por ejemplo, cuando nosotros hacemos mezclas asfálticas en caliente, tenemos la metodología Marshall, que todo el mundo la conoce. Superpave muchas veces se utiliza más en esta parte del continente americano, principalmente de Estados Unidos y los países latinoamericanos. Algunos lo usamos, otros todavía no. Entonces, pero Marshall, por ejemplo, pues es universalmente aceptado, ¿verdad? Pero en este tema de los reciclados estabilizados con emulsiones, a veces los países van adecuando las metodologías. Entonces, algunos usan la de la ARRA, ¿ok? Otros utilizan la metodología del TG2, otros utilizamos también la metodología del Marshall modificado Illinois, ¿correcto? Entonces, podemos utilizar diversas técnicas, ¿correcto? Entonces, cada país finalmente encontrará la metodología que más se adecua a sus características e inclusive a lo que se desarrolla en sus proyectos. ¿Y eso por qué? Porque imagínense si ustedes empiezan a hacer sus diseños con la metodología ARRA. Ustedes hacen con la metodología ARRA y después durante la ejecución de obra dicen, oye, es que vamos a hacer el control en obra utilizando la metodología del Marshall modificado Illinois. No, no podemos hacer eso. Si vamos a hacer el diseño utilizando la metodología de la ARRA, tenemos que hacer todo el control de calidad también a través de la metodología de la ARRA. Y si vamos a utilizar la metodología del Marshall modificado Illinois, de la misma forma. Entonces, nosotros tendremos que ir utilizando una metodología que más se adecue a nuestras necesidades, y parte de eso también es ese proceso que yo a veces lo llamo un proceso de calibración, un proceso, podríamos decirlo, pues de que cada país va avanzando en función a las experiencias que va teniendo y a la experiencia que va desarrollando a lo largo de los años. ¿Ok? Entonces, no voy a hablar de una metodología específica porque, como les digo, cada país utiliza sus metodologías. Yo sé que muchos países en Latinoamérica utilizan la metodología de la ARRA. La ARRA está avanzando bastante en esto. Hay muchos países que están empezando a utilizarlo. Hay otros que utilizan el Marshall modificado Illinois y, como les dije, algunos utilizan el TG2, ¿no? Entonces, lo que sí quiero comentarles en esto, y esto es muy importante, es que cuando nosotros vamos a hacer estas labores de reciclado estabilizado con emulsión asfáltica, es muy importante el diseño de la emulsión asfáltica. ¿Ok? Señores, esto yo diría que es una de las cosas claves en el reciclado estabilizado con emulsión asfáltica. La emulsión asfáltica tiene que ser diseñado a medida, ¿ok? Tiene que ser diseñado a medida. Entonces se hace la emulsión asfáltica específico para los agregados, específico para las condiciones climáticas del proyecto, específico para el tráfico, ¿ok? Entonces se diseña la emulsión asfáltica específicamente para el proyecto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener una emulsión asfáltica
que fue formulada para las características de este agregado, de esta mezcla, ya sea de la carpeta asfáltica envejecida y de la parte de la base, para las características granulométricas de reactividad de estos materiales, entonces nosotros diseñamos una emulsión asfáltica específica para el proyecto. ¿Correcto? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque esta emulsión nos tiene que dar buena trabajabilidad, nos tiene que dar buen recubrimiento y nos tiene que dar muy buena cohesión en muy poco tiempo para que nosotros, después de haber culminado las labores de reciclado, podamos abrir al tráfico. ¿Ok? Entonces, señores, eso es fundamental. Entonces, una vez que nosotros con esa emulsión asfáltica diseñada, esa emulsión asfáltica fabricada para los agregados, nosotros haremos nuestro diseño de mezcla, ya sea utilizando la metodología de la ARRA, ya sea utilizando la metodología de la TG2 o la del Marshall modificado Illinois. Y en este caso, por ejemplo, estos gráficos que les muestro es para la metodología del Marshall modificado Illinois, que nosotros lo utilizamos hace muchísimos años. Entonces, ahí nosotros determinaremos sus diversas propiedades volumétricas, ¿verdad? Y ello finalmente a nosotros nos conllevará, pues, a determinar el porcentaje óptimo de emulsión asfáltica que nosotros vayamos a necesitar para esos agregados que estamos reciclando, para ese proyecto que estamos reciclando. Lo digo agregados porque finalmente, como les dije, la carpeta asfáltica envejecida finalmente van a entrar como agregados negros, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, este diseño nos muestra pues que el porcentaje óptimo de emulsión asfáltica es de 3.3%, que equivale a 2% de asfalto residual. Recuerden ustedes que las emulsiones asfálticas de rotura lenta que se utilizan para estas labores de reciclado son emulsiones que tienen aproximadamente un residuo asfáltico del orden del 60%. Entonces, pues si tenemos 3.3% de emulsión, aquí tenemos un asfalto residual de 2% que nos da las diferentes propiedades volumétricas de la mezcla. ¿Ok? Muy bien. Una cosa importante también que aquí nosotros siempre tenemos en consideración, creo que es importante recalcarlo, es el tema del cambio de estabilidad. El cambio de estabilidad, si bien es cierto, la metodología de Marshall modificado Illinois te dice hasta máximo la pérdida de estabilidad puede ser del 50%. Cuando uno trabaja a nivel de diseño, nosotros siempre tratamos de estar con pérdidas de estabilidad o cambios de estabilidad por debajo del 40%. ¿Esto por qué? Porque cuando uno trabaja a nivel de laboratorio, uno trabaja en las condiciones ideales, ¿ok? Entonces, pues, cuando uno trabaja en campo siempre se van a presentar otros factores externos, otras situaciones, inclusive existen cambios de humedad. Entonces, uno a veces está haciendo el control de la humedad y a veces, pues, de un momento a otro, oye, aquí le falta un poco más de humedad o aquí le sobra un poco de humedad. Entonces, es algo en el que uno también tiene que estar muy, como se dice, muy atento para nosotros ir controlando realmente la humedad exacta que necesita. Entonces, esos cambios a nosotros después nos podrían traer serias complicaciones en el tema de la resistencia. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en el momento del diseño y nosotros considerar cambios de estabilidad siempre por debajo del 40%, pese a que de repente la metodología lo permite hasta el 50%. ¿Ok? Otra cosa que hay que tener presente también es que esta técnica tiene vacíos totales elevados. ¿Ok? Normalmente un diseño de mezcla puede tener vacíos pues del orden del 18% o 17%, inclusive dependiendo de la granulometría del agregado podría llegar hasta 20%. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. El hecho de tener vacíos elevados hace pues que nosotros tengamos que trabajar con una muy buena densificación ya cuando hablamos del proceso constructivo propiamente dicho. Entonces, cuando nosotros vamos a construir, nosotros siempre vamos a tratar de estar con estas densidades secas bulk en el 100%, ya cuando nosotros estemos en el proceso de compactación propiamente dicho. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a enfocarnos ya en el proceso constructivo propiamente dicho, después de hablar sobre el diseño, porque finalmente cada especialista escogerá la metodología de diseño que vaya a desarrollar y con el cual vaya a diseñar su material estabilizado, su reciclado estabilizado a profundidad con emulsión asfáltica. Muy bien, en este caso aquí tenemos un tren de reciclado, tenemos una cisterna de agua, la cisterna de emulsión, la recicladora con la cual nosotros podemos desarrollar el trabajo de reciclado en una carretera pues que finalmente califica para esta técnica, ¿verdad? Entonces nosotros podemos tener, como les dije, opciones en donde podríamos tener un material de aporte, ¿no? Que podría ser ese material de aporte, un material que vaya a permitir
tener una granulometría adecuada de lo que nosotros deseamos obtener de ese trabajo de reciclado, ¿verdad? Entonces, de repente puedo tener una carencia de materiales gruesos o por otro lado, de repente puedo tener una carencia de finos, no lo sé. Entonces, dependiendo de cómo nos vaya a salir parte de ese reciclado, parte de ese proceso, es que nosotros vamos a ir aportando ese material de manera que nosotros podamos ajustar en un uso granulométrico. Entonces podemos tener con un material de aporte el material envejecido, la carpeta envejecida, ¿verdad? Y parte de la base, y de esa forma nosotros tener pues un espesor de material reciclado que nosotros vayamos a obtener, que va a ser la mezcla, en este caso, de estos tres materiales. ¿Ok? Eh, un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, esta carpeta asfáltica. Aquí tenemos una carpeta asfáltica envejecida con fisuras totalmente todas en bloques, ¿verdad? Aquí vemos toda fisura piel de cocodrilo, donde se le está colocando un material de aporte, ¿verdad? Tenemos el material de aporte de cantera, material de piedra chancada, y ese material de aporte luego de extendido, luego recién se puede extender el cemento y luego recién se puede hacer el proceso de reciclado. Entonces esa podría ser una opción. Después de eso se hace la conformación, compactación y todo ello. ¿Correcto? Para después de ello nosotros poder hacer un trabajo, eh, lo denominamos imprimación, no lo quiero denominar riego de liga. ¿Por qué? Porque riego de liga es otra partida, pese a que aquí no va a haber penetración, pero recordemos que lo denominamos imprimación porque finalmente imprimación es más sinónimo de impermeabilización e impregnación, más que de penetración. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, a veces muchos colegas a veces piensan que imprimación es sinónimo de penetración. Entonces hablan, oye, imprimación en bases granulares, en bases estabilizadas, coloquemos un riego de liga. Lo que pasa es que si nosotros nos vamos al concepto de riego de liga, nos vamos a la parte académica de riego de liga, nosotros nos vamos a encontrar con otro enfoque. Entonces se nos va a complicar las cosas. Y el objetivo de la imprimación, ustedes saben que puede ser la de generar cohesión en la superficie de la base, que en este caso estos lo tienen perfectamente, no lo necesitan, pero las otras funciones son la de impermeabilizar y la de generar el puente de adherencia entre la base y la siguiente capa de la carpeta asfáltica, y que sí son funciones específicas de la imprimación. Entonces, por tanto, lo voy a denominar como imprimación, pese a que aquí lo que generamos en realidad es una impregnación, puesto que estas bases, recuerden, son bases muy cerradas y donde no va a haber pues penetración. ¿Ok? Eh, podemos hacer la otra alternativa, que son estos reciclados a profundidad sin material de aporte, es decir, el material existente y la carpeta asfáltica existente totalmente fatigada, probablemente muy envejecida, y parte de la base. Entonces hacemos el trabajo de reciclado y de esa forma obtenemos nuestra capa reciclada estabilizada con emulsión asfáltica. Por ejemplo, este caso, aquí tenemos en este proyecto, este proyecto es uno de los proyectos pioneros que hicimos de reciclado en el año 2019. Ya tiene 7 años este proyecto. Era un proyecto que en realidad, de acuerdo a los requisitos del Ministerio de Transportes, era para durar 4 años, ¿verdad? Era un contrato de conservación vial por niveles de servicio. En realidad esto se hizo por un tema de emergencia para atender las necesidades por un periodo de 4 años, y ya hoy en día tiene 7 años y la verdad el estado de la vía se encuentra en muy, muy buen estado. Entonces, este es el estado en el que se encontraba la vía en la época. Esta es la Panamericana Sur. Si ustedes ven aquí, toda la Panamericana súper dañada, fisuras en bloques, todo piel de cocodrilo. Entonces aquí, por ejemplo, en este proyecto, como les digo, es uno de los pioneros. Me gusta mucho mostrar estas fotos, pese a que de repente no son las mejores que tengo, pero es parte de la historia y es parte de lo que más años tiene y del que se fue monitorando y cuyos resultados son bastante buenos, ¿no? Entonces, donde inclusive el esparcido de cemento no lo hacíamos con un equipo esparcidor de cemento, sino únicamente de manera manual, pero dosificado por área y todo ello, ¿verdad? Entonces aquí se hacía el esparcido de cemento, pero ustedes pueden ver el estado de la vía en el que se encontraba, y posteriormente el tren de reciclado, un tren bastante simple, la cisterna de emulsión asfáltica, una cisterna de agua, la recicladora, y el tren de compactación posteriormente, ¿no? Este es otro proyecto, ya un proyecto mucho más reciente, donde tenemos igual la cisterna de agua, la cisterna de emulsión y la recicladora. Entonces, ese es otro tipo de configuración. En este tema también las configuraciones pueden variar. No necesariamente tengo que tener esta configuración o esta configuración. Depende de las características del proyecto, depende inclusive
de cómo se le acomode mejor al contratista o al equipo de producción, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros podemos hacer el trabajo de reciclado con cualquiera de las configuraciones. La idea finalmente es obtener un material reciclado bastante homogéneo como el que vemos aquí en la figura, ¿verdad? Aquí tenemos un material homogéneo reciclado, estabilizado con emulsión asfáltica, con un muy buen recubrimiento, como podemos observarlo, ¿verdad? Aquí tenemos un close-up, creo que se observa muchísimo mejor cómo está la granulometría del material reciclado, se observa la humedad, ¿no? No existe ni exceso ni defecto de agua, entonces nos encontramos con un contenido de humedad bastante cercano al óptimo, probablemente con un poquitito arriba del óptimo, porque siempre existe una pérdida de agua al final por el efecto del batido, la conformación y todo ello, que es importante también tenerlo en consideración en el momento de la ejecución en obra. ¿Ok? Entonces, aquí una de las características importantes o una de las cosas muy importantes que podemos hacer con esta técnica es que podemos rehabilitar vías que se encontraban en este estado, como los que vemos aquí, ¿verdad? Y que obviamente ya no teníamos otra opción de poder rehabilitarlas, sino era a través de reciclado o las técnicas antiguas, que era pues remover todo este material, llevarlo a un botadero y traer materiales nuevos y todo ello, ¿verdad? Pero que eso tiene un costo elevado y un impacto al medio ambiente elevado también. Entonces, o hacer esta técnica de reciclado estabilizado a profundidad y de esa forma generar una nueva base con una mayor resistencia, ¿no? Y lo importante es que esta técnica nosotros podemos hacer sin interferir al usuario de manera muy severa. ¿Por qué digo de manera muy severa? Porque prácticamente no es que vamos a cerrar la vía por completo. Vamos a generarles un malestar, sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque vamos a tener que cerrar un carril y vamos a tener que ir abriendo un carril y abrir en un sentido y luego en el otro sentido. Entonces eso genera malestar al usuario, de todas maneras que genera. Pero sería peor cerrar toda una carretera, ¿verdad? Cerrar por una cantidad de horas o de repente por todo el día y dejar solamente pasar en horas de la noche. Entonces eso sí sería muy, muy complejo. Entonces esta técnica a nosotros nos permite ir trabajando un carril y el otro carril y liberando y de esa forma nosotros pues no tener un impacto tan grande en el tema del cierre de tráficos, ¿no? En este caso, por ejemplo, de la Panamericana Sur, cerrar la carretera era imposible porque el flujo vehicular es bastante grande, es enorme, hay muchísimo volumen de tránsito que transita por esta vía, entonces pues era imposible poder cerrarlo, entonces esta técnica a nosotros nos permitió rehabilitar y ponerlo con niveles de servicio adecuados en un corto periodo de tiempo y sin generar grandes interferencias o grandes malestares al usuario. Entonces, de esa forma se puede trabajar en un carril teniendo el otro carril abierto al tráfico. Inclusive esto para nosotros es una prueba de que la técnica que estamos desarrollando es una técnica bastante estable, bastante buena, pues después de someterlo al tráfico y a tráfico intenso, y es importante aquí dejar claro que son cargas lentas. Recordemos que las cargas lentas son las que más daño le hacen al pavimento porque finalmente pues mayor tiempo de aplicación de carga. Ustedes saben que generamos mayor deformación en el tiempo, entonces pues de esa forma nosotros estamos poniendo la prueba de fuego en esta capa reciclada. Entonces, pues nosotros estamos verificando si en algunas zonas podemos tener algunos ahuellamientos o algunas deformaciones o algunos problemas producto del paso de los vehículos con cargas lentas, ¿no? Entonces, eso también es una forma de nosotros ir evaluando la vía. Entonces, aquí nosotros podemos observar que la técnica, por ejemplo, acaba siendo bastante resistente, bastante buena, pues ofrece una perfecta resistencia al tráfico sin generarse ningún problema de deformación ni nada por el estilo, como pueden observar en la imagen, ¿no? Una vez que nosotros ya concluimos el otro carril, entonces pues ya nosotros prácticamente le damos la conformación final de todo el área, y ahí inclusive se puede hacer dos opciones. Algunos colegas prefieren aquí hacer un trabajo de slush rolling, es decir, hacer un riego de la emulsión de rotura lenta. El día que se concluye todo, se hace una emulsión de rotura lenta, se aplica un riego y se pasa con rodillos neumáticos, ¿correcto? Para poder impregnar esa emulsión en esa base reciclada, estabilizada con emulsión, de manera que tengamos pues
una cohesión en la superficie que nos evite cualquier deterioro por el paso de los vehículos a futuro. Entonces es una opción. O la opción posterior es generar pues los riesgos de impregnación como habíamos visto anteriormente, ¿no? Entonces la opción posterior sería nosotros dejarla de esta forma, tal como hemos reciclado, y posteriormente darle un riego de impregnación que nos permita a nosotros tener una superficie perfectamente adherida y que nos garantice a nosotros tener un puente de adherencia de esta capa de material reciclado con la siguiente capa, que puede ser una carpeta asfáltica, ¿verdad? O inclusive podría ser un tratamiento superficial, ¿no? Entonces, depende del proyecto que vayamos a desarrollar. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, estas imágenes de reciclado estabilizado con emulsión asfáltica ya después de más de un mes sometido al tráfico. Entonces, vemos la excelente resistencia al paso de los vehículos sin generar mayores inconvenientes, ¿no? Entonces, aquí igual vemos, ha habido una pequeña pérdida de la fracción fina, pero la técnica de reciclado ha permitido trabajar perfectamente. Una vez que nosotros ya tenemos eso, ya nosotros ya podemos eh, trabajar posteriormente con la pavimentadora. Ya después de un periodo de curado, nosotros normalmente esperamos que esas capas de reciclado tengan un periodo de curado de por lo menos unos 10 días, y después de ese periodo de curado ya nosotros podemos ingresar con la pavimentadora y poder pavimentar la vía en sí. ¿Correcto? Después de pavimentar la vía, nosotros podemos ya abrir al tráfico y generar una liberación al tráfico correspondiente, ¿no? Entonces, de esa forma, en este caso, por ejemplo, en este proyecto de reciclado, tenemos esta imagen. Justamente esta imagen es del proyecto que les estoy mostrándoles aquí, eh, que se hizo en el año 2019. Y aquí tenemos la carpeta asfáltica. En este caso, la evaluación se hizo en el año 2024, 5 años después, que era el periodo de vida que debía de tener esa vía reciclada, en el cual obtenemos pues perfectas características, una vía en perfecto estado. Entonces, lo cual nos implica pues que la tecnología ha funcionado perfectamente en este proyecto. Aquí tenemos igual otra imagen que nos muestra las características de la vía, que como podemos observar no tenemos nada de problemas de fisuración, cero deformación permanente, ¿verdad? Entonces, lo cual nos muestra también de la eficiencia de la técnica. Este es otro proyecto también de reciclado, también en la Panamericana Sur, un tramo también bastante deteriorado con fisuras en bloques, en el cual igual se planteó esta técnica de reciclado estabilizado con emulsión asfáltica, donde podemos hacerlo de la misma forma. Hay que hacer el diseño correspondiente para los materiales correspondientes y luego proceder al reciclado propiamente dicho. No sé si ustedes se habrán percatado en la anterior, a veces teníamos el rodillo inmediatamente después de la recicladora, y aquí no lo tenemos. Aquí tenemos todavía una motoniveladora. Lo que pasa es que en algunos proyectos a veces la recicladora no consigue triturar del todo algunos materiales y quedan algunos materiales. Entonces a veces queda la necesidad de hacer un previo batido. Entonces esas cosas es importante irlo evaluando en el proceso constructivo, y cada proceso constructivo es único, es diferente y tiene sus características únicas. Importante también eso tenerlo en consideración. ¿Ok? Entonces, una vez que se hace reciclado, como les decía, se puede hacer el riego de emulsión, hacer el slush rolling para nosotros tener pues esta superficie con una impregnación bastante buena para poder garantizar un puente de adherencia con la siguiente capa, ¿no? O la otra opción es hacer ese riego de imprimación o impregnación que les comento, pero siempre garantizando que haya una buena impregnación para generar un buen puente de adherencia. ¿Ok? En este caso, en el proyecto, lo mismo. Igual la solución fue posteriormente a reciclado utilizar una carpeta asfáltica en caliente. ¿Ok? El espesor fue de 7.5 centímetros. Se colocó la carpeta asfáltica en caliente modificada con polímero, y con ello se hicieron todos los controles de calidad correspondientes, tanto a la capa de reciclado como a la capa de carpeta asfáltica. Y como podemos ver aquí ya tenemos la obra pues concluida también de este otro tramo.